Con Farid, ¿cómo es? Faija. Faija, ahí voy. Ahí va. Es que, hay gente como que me pasa con los apellidos, con Lucas Array me pasa igual, siempre le cambio el apellido. Fíjate, en Venezuela, en la Constitución de la República, una vez que desbaratamos la Gran Colombia, no fuimos nosotros solos. Desde la muerte de Sucre, todo lo que ocurrió, Santander se dedicó a darle duro a Bolívar y a lo que significaba la idea de la Gran Colombia, que era una belleza. Pero a partir de ahí comenzó una serie de conflictos internos. Bueno, yo me acuerdo que Páez en su Segunda República manda a morir a Santiago Mariño a que fuera a Monagas a hablar con los Monagas para que se quedaran quietos porque están alzados. Y Santiago se cuadró con esto, se vinieron y agarraron a Páez y se lo llevaron por medio. Pero de ahí en adelante los gochos, las insurrecciones, los caudillos eran comunes en nuestra historia, hasta que Gómez compró unos aviones, mandó a los militares a West Point, compró tanques y cosas, y cada vez que se alzaba un bicho a caballo le mandaba un tanque y se acabó la cosa. Eso es una manera de decirlo, es una metáfora. Y estabilizó. Pero luego, cuando Medina consigue el 50-50, aparecen los militares y lo tumban. La gente cree que la democracia, no, el tema del petróleo. Ahorita vi una serie de Clinton que habla que en Irán pasó lo mismo. La CIA se metió en otro, aceleró el proceso. Eso ocurría. Lo cierto es que también se dice que la generación militar formada en los Estados Unidos, frente a los viejos dirigentes gochos, pues estos nuevos gochos, pues querían una visión distinta del país y así apareció. Pero lo cierto es que la política en Venezuela es, no nos matamos como los colombianos, pero nos damos zancadilla, cosas, Bueno, pero fíjate, es dura. Kiko, yo no diría que la política en Venezuela, la política en América Latina Es así. tiene esas características, pero venimos de la realidad de una doctrina que es la doctrina Monroe y sus diversos procesos y formas de cómo se ha venido desarrollando y cómo ha venido adecuándose a los tiempos que hemos venido transitando desde el siglo XIX hasta nuestros días. Yo creo que, bueno, fíjate, el tema de la formación de los militares y lo que fue América Latina durante los años 70, los años 80, dan cuenta de la intervención de los Estados Unidos en la búsqueda del control fundamentalmente de las riquezas económicas de nuestro país. Lo que sucedió luego, bueno, lo que había sucedido previo, en los años 60, los años 70, cuando fue la industrialización por sustitución de importaciones, y luego ese acuerdo entre Reagan y la primera ministra del Reino Unido, ¿no? Margaret Thatcher. Cuando se da justamente esa inmigración, bueno, empieza un proceso nuevamente de ingobernabilidad en América Latina. No es casual que los procesos que nosotros hemos vivido, en donde se ha marcado un fuerte conflicto, ha estado signado por la intervención de los Estados Unidos. Ahora fíjate, se da el 23 de enero, vamos ahorita el próximo lunes. Y entonces el pacto punto fijo y el espíritu, todo el mundo feliz porque se acabó la dictadura. Pero a la larga el Partido Comunista y el MIR, que no necesita una acción democrática, se van para la guerrilla y Betancur los ilegaliza. Los persigue. Y se divide Acción Democrática también. Se divide Acción Democrática. Pero hay la lucha insurreccional, el carupanazo y el porteñazo. La guerrilla tenía 5.000 hombres en armas, que para la época era bastante. Sin embargo, el Ejército Nacional era superior y hay una derrota política militar. Y el Partido Comunista y la izquierda comienzan a pensar sobre eso. Unos empiezan, como Leopoldo y como estos, y como Borges, no, el golpe de Estado, hay que seguir la lucha, no vamos a llegar al poder por las elecciones, dictadura no se saca con votos, porque eso lo decía. Así es. Y bueno, pierde la devolución del Partido Comunista a la lucha democrática, fueron los primeros, fue un proceso de 2 años, pero la evolución de la izquierda completa duró 20 años. Ahora tú ves que el G3 se devuelve, pero es como decían los Beatles, es un camino largo y tortuoso, pero la izquierda también, Chávez mismo, Chávez aparece como una insurrección. Pero es que, insisto, el continente americano, y hablemos un poco más de Sudamérica, ha estado también muy marcado por ese proceso de coloniaje del cual fuimos objeto desde finales del siglo XV, ¿no? En donde, bueno, aquí estaba la Capitanía General.
y de alguna manera pues, el desarrollo de lo que fue el estamento militar tiene un fuerte peso. Lo que impidió la conformación digamos que la normalización de la construcción de la República fue justamente las confrontaciones entre caudillos, ¿no? Fue esa dispersión del poder que, como tú bien lo indicas, pues ya a principios del siglo XX se logra con la creación de la Fuerza Armada, con la creación de un conjunto de acuerdos, se logra normalizar durante casi 36 años. Sí. Y de ahí en lo sucesivo viene, bueno, ya conocemos lo que sucedió en la historia. Pero efectivamente nuestra realidad política ha estado signada por la intervención de factores externos. Lo que está sucediendo en Perú, ¿no? De lo que viene sucediendo en Brasil, lo que sucede en Colombia. Esa digamos, inestabilidad, esa ingobernabilidad es producto de la intervención de factores externos, no del desarrollo propio de la política interna. No, hay factores internos, pero fíjate que lo tocaste. Pero esos factores internos tienen sus enlaces y sus enclaves afuera. Claro, pero ponte Keiko Fujimori, que cada vez que va a una elección la pierde, porque ella representa la capital, lo urbano, pero además a Fujimori, que yo no libre. Si hay alguien más parecido a Satanás que Fujimori, es Bolsonaro. 7 presidentes. Hay una inestabilidad que no se refleja en la economía. Lo que sucedió en Bolivia antes de Evo. No son los americanos, son ellos. Lo que sucedió en Bolivia antes de Evo. Ajá. En la misma situación. Ojo, insisto, son parte de la realidad. Bueno, lo que sucedió también en Ecuador durante la década de los 90. O sea, creo que son situaciones muy marcadas en donde cuando uno empieza a estudiar la realidad política latinoamericana, ha sido la intervención y la presencia de los Estados Unidos. Estados Unidos es el enemigo y será el enemigo histórico del desarrollo político y la soberanía de los países de Sudamérica. Pero es un error ver a los Estados Unidos así. Pero es que estamos hablando de una política... Es un país de tendencia y tiene una discusión política, fíjate, pero la discusión de la institucionalidad frente a Trump. Estamos hablando de doctrinas, sí. no de grupos políticos, no estamos hablando de una doctrina en donde necesariamente esa visión tiene que cambiar. La CELAC se crea por el comandante Chávez y quienes estuvieron con él, se crea bajo una visión de equilibrar un poco las fuerzas. Lo viene diciendo también Putin desde Rusia. Entonces es necesario un mundo multipolar en donde respetemos y de alguna manera haya un proceso real de integración. Yo creo que hacia allá tiene que avanzar y hacia allá están avanzando las nuevas realidades. Creo que la pandemia también ayudó a acelerar un poco ese proceso que se venía construyendo desde los años 60 y que de alguna manera hoy vemos cómo, digamos que empieza a generarse nuevos rumbos en América Latina. Vamos a ir al corte y regresamos. Esta discusión está buena.